Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas, mis pastores también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien, junto también a nuestras pastoras. Agradezco al Señor esta oportunidad que me permite de poder estar nuevamente con ustedes en este estudio de la palabra del Señor de nuestra escuela dominical. Quiero hacer la oración para de lleno entrar a este tema que es tenemos la lección número 16 para el domingo 20 de abril del año 2025, cuyo tema es Dios provee salvación. Esperamos que Dios nos bendiga en esta hora y sea un estudio provechoso de edificación para nuestra vida. Oramos delante del Señor. Padre eterno, Dios eterno, misericordioso Señor, te damos gracias en esta hora, invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para implorar, para pedir, Señor, que una vez más usted se glorifique y usted nos ayude, que nos bendiga, Señor, cuando estamos pronto ya a estudiar su palabra, a escudriñar las escrituras. Te ruego, Dios mío, que abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón, para que podamos ser edificados por ella. Te lo ruego todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya tenemos nuestra oración. Vamos ahora a ir a la lectura bíblica que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 51, que leo en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Bien, gracias al Señor. Allí está la lectura bíblica de esta lección que tiene por título Dios provee salvación. Ese es el título para esta lección. Eh, Tenemos, ¿no es cierto?, en la primera parte un título que es David, tipo de Cristo, y la segunda parte Goliat, un tipo de Satanás. Bien, tenemos también la lectura bíblica de Isaías capítulo 11, versículo 1, que habla acerca de Isaí, del tronco, el vástago, el retoño. Eso está en el libro de Isaías capítulo 11. Es una profecía, en realidad, es una profecía que, que tenemos acá. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. Leí el versículo 2 porque eh, acá en la lectura bíblica hay que tener muy claro que cuando está hablando Isaías en el capítulo 11, versículo 1, de este retoño, de esta vara que sale del tronco de Isaí, no es David.
es el Hijo de Dios, es Jesús, el Hijo del carpintero, el Hijo de David también, nuestro Señor y Redentor. Así que eso es importante. Quiero leer acá en el expositor esta frase, ¿no? Esto que dice: con frecuencia al leer esta historia nos vemos representados en el heroico David. Sin embargo, creo que es más honesto decir que nuestro lugar está entre los que estaban temblando de miedo y sin posibilidad alguna de hacer frente a Goliat. El único héroe es Jesús. Miremos esta historia con los lentes del Evangelio y no veremos el apasionante relato de un eh, de un jovencito venciendo a un gigante, en contra de todas las apuestas, sino que al mirar con atención podremos ver la silueta del hijo del carpintero nacido en Belén, que se enfrentó al gigante que tenía aterrorizado al mundo entero. Hasta allí voy a dejar esta lectura, luego haré un comentario acerca cómo David mata a Goliat. Bien, gracias al Señor, la semana pasada estuvimos mirando y ya dijimos que esta batalla, y lo dice el expositor, es mucho más que la emocionante historia de David que vence al gigante Goliat. Aunque acá dice que debemos de mirar esta historia con los lentes del Evangelio, sí, yo encuentro que hay un lente que es mucho más potente, que es el lente de la profecía, porque la profecía viene desde el huerto del Edén, cuando Dios, ¿no es cierto?, entrega esta profecía y dice que de la simiente de la mujer nacería uno que finalmente iba a pisar la cabeza de la serpiente, que lo iba a derrotar en realidad. Entonces, como digo, porque cuando miramos acá de dónde sale la profecía, este lente, es precisamente de Isaías capítulo 11, ya lo leímos en realidad, y quería aclarar un poquito para que no nos vayamos a confundir, pensando que a lo mejor David, el hijo de Isaí, el pastor de Belén, es el que está hablando el profeta Isaías. No, el profeta Isaías está hablando de Jesús, ¿ya? Por eso leí los espíritus que operan, ¿no? Así que es sumamente importante que nosotros podamos tener eso en claro. Finalmente, David es un descendiente, Jesús es un descendiente del rey David. Jesús es descendiente de Isaí, es descendiente de la tribu de Judá. Entonces, aquí tenemos que entender que, por lo tanto, el David, el guerrero tierno, porque es un jovencito, pero ya es un guerrero, no podía morir, no, de ninguna manera podía morir porque ya estaba profetizado, porque si muere David, fracasa el plan de Dios, fracasa. Jesús en este sentido no podría haber nacido, ¿ya? Satanás aquí siempre ha querido estropear los planes de Dios, siempre. Él desde un principio, ya lo dijimos, desde el huerto del Edén, pasando por la vida de Esaú, la vida de Jacob, los hijos de Isaac. Usted sabe que le robó la primogenitura, le ganó la bendición, y lo único que quería hacer Esaú, no Saúl, sino que Esaú, quería matar a su hermano Jacob. Si mata a su hermano Jacob, porque lo prometió, él dijo: cuando muera mi padre, vamos a ajustar cuentas. Quería matarlo. Cuando Jacob vuelve de la tierra de su suegro, Labán, y viene bendecido, cargado con, tiene muchos hijos, 4 mujeres, y lleno viene de bienes y de animales, y le llega la voz de que su hermano Esaú viene al encuentro, creo que con 400 guerreros o algo así. Obviamente él se asustó mucho, se asustó porque sabía lo que había de por medio, y mirándolo con este lente nos damos cuenta que Esaú, eh, que representa como lo malo nomás, quería matar a Jacob, lo cual tampoco sucedió, porque Dios intervino allí, ¿no? Dios intervino. En el Antiguo Testamento tenemos esta historia, pero en el Nuevo encontramos también a Herodes. El rey Herodes, que una vez que fue visitado por los magos y se interiorizó, se informó del nacimiento del rey de los judíos, lo que hizo, mandó a matar
a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en todos sus alrededores. ¿Cuál era el propósito de Herodes? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Estropear los planes de Dios y evitar que el niño Jesús creciera, se desarrollara y cumpliera su plan de redención. Yo siento que Satanás conocía, él es muy inteligente y astuto, él sabía que él era el salvador del mundo, él estaba allí cuando el ángel le habla a María, ¿ya? Que de ti iba a nacer el salvador del mundo llamado Jesús. Él estaba allí, él sabía, él sabe muchas cosas, muchas más de las que usted y yo sabemos. Entonces, de esa manera vemos que siempre Satanás ha querido estropear los planes de Dios. Dijimos la semana pasada que este capítulo con 58, ¿cuánto tiene? 58 versículos, yo lo he dividido como en 3 partes. La primera es el desafío al Dios viviente que hace este paladín extraordinario de casi 3 metros de alto, que pesaba casi 200 kilos, que su lanza, que su espada, que su yelmo y toda la armadura que él tenía, tenían que haber sido quizás unos 100 kilos más. Entonces, nosotros vimos la semana pasada este desafío, porque por 6 semanas, 40 días, él bajaba al valle y invitaba a un contrincante, a un soldado que pudiera enfrentarle. En la segunda parte de este mismo capítulo encontramos cómo se detalla al paladín, su estatura, su porte y todo, y cómo también se destaca el paladín de Dios. En este caso, este jovencito, este pastor que viene al campo de batalla enviado por su padre para llevar el alimento a sus hermanos y para saber si ellos estaban bien. Y en la tercera parte, bueno, nos encontramos con la gran victoria del Dios viviente, que tiene que ver un poco como está el título aquí, Dios provee salvación. Solamente Dios es el que nos liberta, nos da salvación y nos da una gran victoria que es la que vamos a ver en esta hora, ¿no? Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite poder estar mirando. En esta lección vamos a ver algunos principios que son bíblicos, que son eternos en realidad, para todas las épocas, para todos los tiempos, para vencer ahora no a Goliat, sino nuestros propios gigantes, cualquiera como se llame. Se llamará el desánimo, se llamará la tentación, se llamará un problema económico, una enfermedad, un cáncer. Bueno, son los gigantes que nos aquejan a nosotros y en realidad tenemos que conocer este pasaje que a nosotros nos enseña y nos muestra, especialmente en esta lucha que dice la Escritura, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra estos señores que infectan los aires, o sea, están en todas partes, en todo el globo terráqueo, infectan los aires. Entonces, quedamos que las palabras de David fueron oídas por el rey Saúl, eh, lo que nos muestra estos versículos. Estamos en el capítulo 17, en el 31. ¿Qué palabras son las que el rey David, o David, mejor dicho, ahora todavía no es rey, aunque para Dios sí era su rey, su escogido, eran las palabras que le hablaron al rey Saúl? Había un jovencito que estaba diciendo, ¿no es cierto?, como dice aquí, y David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Eso es lo que a él le interesaba, no debemos apartarnos de eso. A él no le importaba los regalos, lo que ofreció el rey Saúl. Él no quería pelear, entonces era más fácil poner el regalo, incitar a un guerrero que enfrentara a Goliat. No, a él lo que le interesaba, como dice aquí en este versículo, ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque él era conforme al corazón de Dios. Eso a él le dolía, le molestaba, lo enfurecía de ver que ese guerrero ofendiera al verdadero y único Dios, que él le llama, ¿no es cierto? Él dice,
¿quién es este filisteo, no es cierto? Quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces podemos ver allí, en esta parte, que lo hicieron venir y esas son las palabras. ¿Qué es lo que le dice David al rey? No desmaye el corazón, ¿ya? De ninguno a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará por él. Eso es lo que le dice al rey Saúl. Bueno, el rey Saúl le dijo, tú no podrás ir, porque tú eres un muchacho, dice, porque eres tú un muchacho aún, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces Saúl trató de persuadir a David para que no enfrentara a Goliat. Eliab, su hermano, ¿recuerda usted la semana pasada? Que también trató de persuadirlo, también trató, ¿no es cierto? Lo trató muy mal, hablamos de la crítica, ¿no? Eh, Nos damos cuenta que ninguna de esas palabras, ni de Eliab, ni del rey Saúl, detuvieron a este paladín de Dios, ¿no? A este gigante, como dije la semana pasada, siempre miramos al gigante Goliat y a David el pequeño, pero David era un hombre grande en el Señor en realidad. Entonces podemos ver que la fe y la confianza de David, como aparece aquí en los versículos 34 al 37, estaba basada en Dios, el Dios de la salvación, que le libró muchas veces a él, que muchas veces estuvo con él y le libró de las garras del león y del oso. Él lo dice en los versículos 34 al 37, le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire, primero libra la ovejita, al corderito, lo libra de las garras del oso o del león. Y ahora, si el león o el oso se iba contra él, como que no quería matarlo, pero finalmente lo tomaba de la quijada, que son las fauces, el hocico. Ya me imagino con la fuerza de Dios y atacando a estos animales. Y él dice, y dice aquí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire lo que dice el siguiente versículo, porque es sumamente importante ese versículo. Dice, fuese león, fuese oso, ¿ya? Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Para él era lo mismo. Y agrega algo mucho más importante también, que vale la pena que nosotros lo podamos revisar. Y dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿De quién es la salvación? ¿De quién es la victoria? Del Señor. Él lo tiene muy claro y él dice, el mismo Dios que me salvó ayer, me va a salvar hoy. El mismo Dios que me dio la victoria ayer con el león y el oso, me dará la victoria con este filisteo incircunciso. Ya eso para nosotros es una tremenda lección. ¿Por qué? Porque realmente, como digo, su confianza estaba basada en sus victorias, eh, que él nunca las dejó pasar, o podríamos decir, no las enterró. Yo sé que usted me va a decir, la victoria estaba basada en Dios. Sí, por supuesto que sí. Pero él, ¿qué es lo que hace? Él, ¿no es cierto? Toma esta experiencia pasada y la trae al presente, porque Dios, nosotros decimos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, el mismo Dios que te libró ayer, te puede librar hoy. El mismo Dios que te sanó ayer, te puede sanar hoy. El mismo Dios que venció todas esas cosas que te abrumaban, que te aquejaban, que te dejaban en el camino, hoy ¿acaso no lo puede hacer? Eso es lo que está diciendo esta lección, eso es lo que está enseñando.
Algunos siempre escuchamos que no debemos de vivir del pasado o de los recuerdos. ¿Y qué está haciendo David acá? ¿Qué está haciendo? ¿No le ha pasado a usted que cuando vuelve a contar su experiencia personal en el Señor, su testimonio de salvación, sus ojos se llenan de lágrimas y usted se quebranta y usted llora y siente algo muy especial? Cada vez que usted recuerda la sanidad, cuando Dios se glorifica, cuando lo libra del accidente, cuando ve la mano del Señor protegiéndolo, cada vez que usted se acuerda cómo Dios lo hizo, usted recobra ánimo y recobra fuerza independientemente del proceso en que esté pasando. Es decir, no podemos enterrar esos recuerdos, no los vamos a vivir de ellos, debemos vivir una experiencia cada día. ¿Ah? Pero como digo, no debemos de olvidarnos y enterrar esas experiencias. Lo que Dios hizo con nosotros, dándonos importantes victorias. Ese es un tesoro en realidad. Esa experiencia suya, que yo estoy seguro que usted tiene muchas experiencias, las cuenta a veces como ilustración en sus predicaciones, son experiencias que uno echa mano, son sus tesoros que usted tiene allí, son sus trofeos de guerra. Son sus trofeos de guerra. Por eso que David dice, cuando venía el oso o el león y tomaba algún corderito, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Esa experiencia que David tenía, él nunca se iba a olvidar. Y cada vez que tenía una dificultad, un gigante como esos, entonces él echaba mano de esa experiencia que el Señor nos muestra. Por eso acá... mire, en el versículo 37, como ya lo miramos, eh, y más adelante, acá hay un versículo muy interesante, el 54. ¿Ah? Mire, el 54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo. Nos vamos a adelantar un poco en la historia, pero para dar énfasis a lo que estoy diciendo. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. O sea que cada vez que David entraba a su tienda, veía la espada de Goliat. ¿Y qué cree usted que pasaba, qué le pasaba a él, no? Eh, bueno, sin ser odioso con nuestros hermanos vecinos, eso es lo que pasa en Talcahuano. En Talcahuano la Armada tiene al Huáscar, es un trofeo de guerra, ¿ya? Y se llena la gente, los niños, de valentía, de heroísmo, patriotismo, de haber ganado un trofeo, una guerra como esa, que la guerra no es que esté apoyando la guerra y mucho menos ofendiendo, pero es la historia en realidad, es la historia. Entonces, lo mismo pasó en lecciones pasadas, ¿se acuerda cuando ellos pasan el río Jordán? Dios le ordena a Moisés, a Josué, perdón, a hacer un monolito. Le llamamos en las lecciones un memorándum, algo que yo tengo que memorizar. Entonces, cada vez que ellos pasaban por ese monolito, tenían que acordarse que ellos pasaron en seco ese Jordán. Tenían que acordarse que Dios se glorificó, detuvo las aguas en un montón y todo el ejército y los sacerdotes y el arca del pacto y todo el ejército y las familias pasaron por en seco. Y cada vez que veían ese memorándum, ese monolito, tenían que recordarse que la mano del Señor es mano poderosa para salvación, para salvar al hombre. No importa que esté en el hoyo profundo, Él lo saca de ahí, lo sienta con los príncipes. Ese monolito todavía estaba cuando ellos derrotaron, ¿no es cierto?, a Jericó, cuando cayeron las murallas, y también estaba allí cuando ellos venían con la cabeza gacha, cuando venían heridos, cuando hubieron muchos muertos, cuando fueron a atacar a la ciudad de Jai y los de Jai los derrotaron. Y ellos venían heridos, venían avergonzados, y cuando miraban el monolito, ¿qué pasaba? Algo había pasado, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver. ¿Qué más tenemos en esta lección, no? David tomó estos trofeos, las armas de Goliat, las puso en su tienda. ¿Por qué hizo eso? Ya lo expliqué en realidad. Era para recordar lo que Dios hizo un día con él.
Avanzando en el versículo 38 al 39, aquí hay algo, bueno, un poco jocoso, gracioso, si podríamos decir, porque Saúl, ¿no es cierto?, le dice, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, después que él le había dicho, ¿no es cierto?, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, y lo viste con esa... Saúl no era un hombre pequeño, David era un jovencito, quizás no de mucha estatura, estaba en desarrollo, pero Saúl, acuérdese que pasaba a la gente desde el hombro hacia arriba, era más alto. Así que imagínese, se puso una ropa que le quedaba muy grande. Y como dice aquí en esta palabra, y David ciñó su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Yo a veces me imagino que a nosotros se nos ocurre cualquier cosa para evangelizar, por ejemplo. Y muchas veces tomamos las cosas del mundo, cuando Dios tiene su propio sistema, su propio método, en la cual nosotros solo tenemos que disponernos. Aquí David se dispuso tal como él era, ¿ya? Porque Dios se puede glorificar grandemente igual, de esa manera. Entonces, David en realidad no necesitaba esas cosas, no las necesitaba. Todo eso, el poder de David, la confianza de David no residía en la armadura de Saúl, que él andaba en la carne, ¿no? No residía en la armadura, en las corazas que Saúl le puso, ¿no? Sino en Dios. Allí residía el poder que David tenía, que él conocía. Él confiaba en el Señor. Él confiaba en el Espíritu, David andaba en el Espíritu, Saúl andaba en la carne en realidad, andaba en la carne. Entonces David tenía todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba, porque finalmente, como lo dice él es el que pelea nuestras batallas, ¿ya? Él es el que pelea nuestras batallas. Así que tomó su cayado, tomó las 5 piedras del río, sacó, ¿no es cierto?, su saco pastoril, pero especialmente lo que él tenía era su valentía en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Saúl, con toda su armadura, con todo lo que lo protegía a él, en realidad con todas sus armas, estaba tembloroso y tenía miedo. Ya lo vimos la semana pasada y dijimos que ese miedo, ese temor era producto de que el Espíritu de Dios lo había abandonado y él no tenía de dónde tomarse, de dónde tomarse. Por eso que en el libro de Zorobabel, digamos, en el libro que tenemos en la Biblia, en los profetas menores, hablándole el Señor a Zorobabel en el capítulo 4, versículo 6, él dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso es lo que le dice el Señor a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. David, entonces él iba a enfrentar al gigante Goliat. En el versículo 42, aquí nosotros lo vemos, el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero estaba delante de él. En realidad, cuando el filisteo miró a David, lo vio un niño y lo miró en menos. Dice, y miró y vio a David y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Por largas semanas esperaba un guerrero con el cual pelear y de pronto ve que viene un niño, un pastor, un muchacho que ni siquiera traía casco, ni siquiera traía lanza, ni espada, ni armadura, ni coraza, ni nada. Ni coraza, ni nada. Entonces, algo tiene que haberle provocado a este guerrero, a este paladín, que maldijo a David, lo maldijo. Como le digo, cuando viene a hacerle frente. Por lo cual le tuvo en poco y maldijo a David por sus dioses, dice aquí. Dice, y maldijo a David y le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer.
y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las aves del campo. Y de ahí está el 45 donde hemos dado lectura. Por sus dioses. ¿A qué dioses se refería? Hemos visto las lecciones pasadas que ellos tenían un dios que se llamaba Dagón. Y David, estoy cierto y seguro que conocía a esos dioses. ¿Era acaso el mismo Dios que cuando el arca estaba frente al ídolo, de madera, de barro, no sé, amanecía todas las mañanas con la cabeza cortada? ¿Era ese el mismo Dios? Entonces yo creo que David conocía al Dios vivo. Acuérdense que él dice a los escuadrones del Dios viviente. David estaba apoyado en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Dagón era un ídolo, no tenía ninguna importancia para él, no tenía ninguna importancia. Por esos dioses él lo maldijo, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo Goliat va al encuentro de David y pronunciando bravuconadas, le puse yo aquí, porque eso es lo que hace el enemigo muchas veces, porque como en una parte dice acá, en la segunda parte dice, no necesitan grandes armas para derrotarle, de hecho ya está vencido, está con negrilla allí en la segunda parte. Entonces lo que hace el enemigo es tratar de meternos miedo en el fondo, pero nosotros sabemos que somos pertenencia de Dios y que el enemigo no nos puede tocar si el Señor así no lo permite, ¿ya? Como lo hizo con el siervo Job, en que Dios le permitió que tocara lo que él tenía, pero no tocara su alma, ¿ya? Y él no lo pudo hacer. Entonces podemos ver que ahora viene Goliat con esta bravuconada. Él simulaba tener el valor, en realidad presumido, con arrogancia, no sabía con quién se iba a encontrar. David responde desde los versículos que hemos leído, del 45 al 47. Él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Qué hermoso. Estos textos nos deben dar mucho ánimo a nosotros en realidad. Como dije anteriormente, si Dios no hubiese sido el Dios que libró a David, que le dio una tremenda victoria, el plan de redención estaría en peligro, en peligro. Dios había prometido que su Hijo Jesús vendría del linaje de David. Él lo había dicho. Entonces vemos aquí cómo David se adelanta, se dio prisa, corrió a la línea de batalla y tiró con la honda. El versículo 49 dice: y tirando con la honda hirió al gigante en la frente y cayó rostro en tierra. Perdió el conocimiento. La piedra se incrustó en su frente y cayó de bruces, cayó hacia adelante, cayó sobre su rostro, dice la escritura. En el versículo 49 es importante porque aquí dice una gran verdad. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Observe, sin tener David espada en su mano. Esas son las cosas que hace Dios. Él salva como Él quiere. Son las cosas que Dios hace. Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos repasando esta historia. David, sin tener espada en la mano, derriba al gigante y luego corre y se sube, dice, y corre y se pone sobre el filisteo, dice, levantándose luego, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina. Eso indica que el gigante
había menospreciado, lo había tenido tan en poco que ni siquiera había sacado su espada de su vaina. Dice, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, todos huyeron, porque estaban todos expectantes mirando y observando lo que estaba sucediendo en el valle, en el campo de batalla. Cómo David corrió una vez que se desplomó el gigante y él, ¿no es cierto?, lo remató con su propia espada. Acertó el golpe mortal, quizá una espada muy pesada, ya teníamos, ¿no es cierto?, antecedente que todo de él era muy grande. La lanza, la punta de la lanza pesaba 10 kilos. Entonces, él viene y mata de esa manera al gigante Goliat, aquel que hacía tantas semanas había causado tanto estrago, que había provocado tanto temor y tanto miedo. Ahora resulta que él ya era un hombre muerto, que había sido decapitado por David usando su propia espada, y lo termina, como digo, de matar. Ya lo había dicho David, ya lo había dicho él. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Bueno, así ha sido esta experiencia de poder revisar esto. Hay mucho más que decir, pero algunas dificultades técnicas me impiden poder concluir adecuadamente este tema. Así que esperamos que de todas maneras sea un motivo de mucha bendición para ustedes. Aquí dice, Goliat representa el cuerpo entero, Satanás de cuerpo entero, se levanta con arrogancia, vocifera los daños que hará. Muchos se atemorizan y se quedan paralizados por su amenaza, otros tantos lo vitorean y hacen las apuestas a su favor. Sin embargo, al igual que en el histórico combate, no se necesitan grandes armas para derrotarle. De hecho, ya está muerto. Así que está declarado desde el inicio de la escritura. El hijo de la mujer, ya lo dije, no solo le aceptó un golpe mortal en su frente, más bien le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Quiero hacer algunos pequeños comentarios con respecto a esto, que me parece muy interesante. El final del párrafo de la primera parte que no leí dice, no lo hizo con espada, no requirió coraza ni jabalina, al igual que David lo hizo con una piedra. Lo derribó, pero lo mató con la espada. Quiero comentar y finalmente en esto decir que el poder, el pecado, el arma del pecado es la muerte. Satanás induce a los hombres a pecar. ¿Por qué? Porque la muerte se hará cargo de ello, porque el alma que pecare, esa morirá. La muerte es un arma que tiene Satanás, es un arma muy eficaz. Todos los hombres mueren porque todos los hombres somos pecadores de alguna manera, ¿no? Entonces, Jesús, que vino al mundo para salvar a un alma vil pecador, usó su propia arma. Como lo hizo David, tomó el arma de Goliat y con su propia alma lo mató. Por eso que cuando él, ¿no es cierto?, muere en la cruz del Calvario, cuando él, aquí dice, le pisa la cabeza en la cruz del Calvario, lo vence. ¿Cómo lo vence? Entregando su propia vida, derramando su sangre, y como hombre muere en la cruz del Calvario, pero se levanta victorioso, se levanta, ¿no es cierto?, de la tumba fría, Dios lo levanta. Entonces él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria. Le quita la llave de la muerte a Satanás, porque él se había apoderado de eso, ¿no? Ese era el temor, la gente tiene miedo a morir. Y si muere en pecado, con mayor razón. Entonces,
le quita, ¿no es cierto?, las llaves de la muerte, de tal manera que él puede decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, no tenga miedo, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, pasa exactamente lo mismo. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, a nosotros nos da una tremenda victoria. Una victoria como la que obtuvo David allí en el campo de batalla, que no tenía lanza, no tenía espada, no tenía arma, sino que toma la misma arma que tenía el gigante Goliat y con esa misma arma le quita la vida y lo mata. Así hace Jesús con nosotros. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que me permite, esperando poder solucionar lo antes posible algunos problemas técnicos que he tenido para hacer este estudio y compartirlo con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y todo lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga grandemente.